Bienvenidos al canal de Flores y Mariposas. Hoy vamos a descubrir la forma más rápida para que nuestra orquídea eche raíces. Si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes. En ocasiones se nos estropea alguna de nuestras orquídeas debido a las bacterias o a los hongos, pero cuando ya pensamos que no se puede hacer nada con nuestra orquídea, estamos equivocados. Ese es el momento de actuar. Y es que en este vídeo te muestro cómo lograr que tu orquídea podrida, podríamos decir, se recupere y crezca rápidamente. Para comenzar, tenemos que comprobar que las raíces de nuestra orquídea todavía están dañadas, secas o en mal estado. Entonces tenemos que actuar y cortar todas esas raíces que ya no sirven para nada. Recuerda lo que siempre te digo. Antes de utilizar una cuchilla, un cuchillo, unas tijeras o cualquier otro instrumento con nuestras plantas, debes de desinfectar previamente para no pasar ningún tipo de hongo o enfermedad de una planta a otra. Una vez desinfectadas las tijeras, vamos a proceder a quitar todas las raíces dañadas de la orquídea. Bueno, ya veis en qué condiciones se encuentra nuestra orquídea. Tiene las hojas estropeadas. Vamos a ir quitándole poco a poco las hojas, todo lo que tiene seco. ¿Veis otra hoja que está mal? Y ahora vamos a mirar las raíces, ya veréis qué raíces. Están todas dañadas y estropeadas. Entonces vamos a ir quitándolas poco a poco. Vamos a cortar toda la parte podrida de la orquídea. No hay prisa, vamos a hacerlo con cuidado. Lo importante es hacerlo bien. Seguimos cortando y prácticamente le vamos a quitar todas las raíces. Nos quedaremos solo con un tronquito. Ya veis, con eso nos vamos a quedar. Entonces, lo que vamos a hacer es enjuagar con agua toda la orquídea, tanto la base como las hojas. Lo mismo la parte superior de las hojas que la parte inferior. Y después de un buen lavado con agua, solo con agua, únicamente y exclusivamente con agua, procederemos a secar todo muy bien, que no quede ni rastro de humedad en toda la orquídea. Después de secar la base muy bien y toda la orquídea, todas las hojas por arriba y por abajo y por todas las esquinas, vamos a necesitar un ingrediente que tenemos por casa. Se trata de la pasta de dientes. Sí, has oído bien,
La misma pasta pues de la marca Sensodyne o de la marca que tú utilices en casa para cepillarte los dientes. Todas nos van a servir. Vamos a poner un poquito de pasta de dientes en nuestro dedo y seguidamente lo vamos a aplicar en el corte que hemos realizado. Esto ayuda a que el corte sane más rápido y protege a la orquídea de la pudrición. Después de ponerle bien la pasta de dientes por toda la base, vamos a dejar que esta pasta se seque completamente. Ahora vamos a necesitar una hoja de aloe vera y con la ayuda de un cuchillo debidamente desinfectado vamos a proceder a hacer pequeñas rebanadas de esa hoja que hemos cogido y bueno, son de medio centímetro o así. Son toda la hoja entera, hacer rebanadas. Es sencillo, creo que os lo muestro en las imágenes. Entonces es un tamaño pequeñito y vamos haciendo toda la hoja entera de rodajas, Fijaros, ahí os muestro. Realmente lo que vamos a necesitar es ese líquido que sale del aloe vera, esa especie de gel que es tan importante para nuestra orquídea. Va a hacer una función muy importante. Bueno, todos estos trocitos que vamos cortando los vamos a reservar en un bol de plástico. Y el siguiente ingrediente que vamos a necesitar va a ser la miel, que seguro que también todos tenemos en casa. Entonces vamos a agregar una cucharadita de miel a los trozos de aloe vera ahí lo veis, ponemos una cucharadita de miel, lo agregamos a los trozos de aloe vera junto con 500 mililitros de agua que esté a temperatura ambiente, que no esté fría, Y ahora vamos a remover todo muy bien con el fin de que los nutrientes del gel de aloe vera y la miel se disuelvan en el agua. Removemos muy bien. Y ahora cogemos la orquídea que ya tiene la base bien seca de la pasta de dientes y la vamos a meter a este agua durante un espacio de 30 minutos. Ahí veis cómo lo metemos durante 30 minutos. En ese tiempo vamos a necesitar, podemos seguir haciendo cosas y vamos a necesitar 500 mililitros de agua tibia que colocaremos en otro recipiente o en una botella y añadiremos un ingrediente que también hay en todas las casas y se trata de la canela. En esta ocasión vamos a agregar una cucharadita de canela en polvo. ¿Veis cómo está la parte baja de la orquídea ahí en el agua, ¿no? Las hojas que no toquen al agua, solamente la parte baja. Bien, en ese recipiente que veis ahora vamos a poner el agua, vamos al medio litro de agua y vamos a añadirle la canela en polvo. Y entonces dejaremos reposar el agua con la canela durante 30 minutos. La idea es que queremos que se disuelva bien, así que primero revolvemos bien y luego esperamos 30 minutos.
nos va a quedar el agua así de ese color como marrón. ¿Veis? Un color muy bonito. Y luego, después de esperar esos 30 minutos, lo que vamos a hacer es filtrar muy bien el agua para asegurarnos de que no pasa nada de canela a nuestro recipiente, a nuestro nuevo recipiente en el que vamos a pasar la mezcla. Solo queremos comprobar que no hay nada de canela, que todo se haya mezclado. Para eso cogemos un colador y ponemos un guate, para que filtre solamente el líquido. No queremos más que el líquido, nada más. ¿Veis cómo está pasando de un recipiente a otro a través del colador? Este agua lo queremos porque vamos a meter ahí este musgo que tenemos y lo vamos a meter ahí, a ese agua con la canela. Lo vamos a dejar reposar ahí dentro durante 30 minutos. Meterlo bien al fondo para que se empape bien del agua con canela. Es importante. El musgo quede bien empapado. Y cuando ya lo tengamos dentro, vamos a dejar reposar 30 minutos. Es importante que la orquídea la pongamos en la botella que previamente habíamos rellenado con agua y canela. Es importante rociar la orquídea para que mantenga humedad cada 5 días. Hay que ponerle humedad cada 5 días. Entonces la colocamos en un lugar fresco para esperar a que la orquídea eche raíces. Metemos ahí dentro del musgo, veis, ¿no? Que ahí teníamos el agua con la canela, había chupado bien, le hemos sacado el musgo y lo hemos colocado en ese nuevo recipiente. Y cada 5 días le vamos a echar agua para que tenga humedad. Lo vamos a cerrar ahí con otro recipiente por arriba y le vamos a dejar aproximadamente un mes, echando agua cada 5 días. Pasado este tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que vamos a ver que nuestra orquídea ha sacado ya raíces y que están creciendo sanas y fuertes. Espero que este vídeo te parezca interesante. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora mismo para no perderte los futuros vídeos que van a venir. Bueno, ahora plantaremos la orquídea en una maceta. La idea es que la orquídea pueda crecer en el ambiente exterior. ¿Veis qué raíces más bonitas tiene? Estupendo. Entonces cogemos este nuevo recipiente que nos va a hacer de maceta y ponemos este otro que tiene agujeritos. Yo tengo unos ganchitos de plástico de los que se suelen poner en los semilleros para cultivar vegetales hidropónicos y los voy a colocar en el fondo a modo de base. Fijaros, ahí está la imagen. También colocaré el musgo para ayudar a retener mejor la humedad y un palito que nos va a hacer de guía para que la orquídea crezca firme y derecha. Lo aplastamos todo muy bien. Una vez que la orquídea ya está bien colocada en nuestro tiesto improvisado o maceta, vamos a regarla y la cuidaremos como cualquier otra de nuestras plantas. ¿Veis qué bien? Con esos ganchitos la sujetamos bien. Bueno, pues gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Si tienes familiares o amigos que les pueda gustar este tipo de vídeos sobre orquídeas o sobre otro tipo de plantas, por favor comparte con ellos. Y yo me despido hasta el próximo vídeo. Un saludo.